Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Dispersiones. Hola jóvenes, mi nombre es Natalie. Sean bienvenidos a este programa Aprendamos en Casa. Semana a semana aprendemos más del maravilloso mundo de la ciencia. El día de hoy veremos dispersiones. También aprenderemos sobre suspensiones, coloides, soluciones y también propiedades químicas de las soluciones. Acompáñame a ver de qué se trata. En nuestro medio existen muchas mezclas. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. En las mezclas homogéneas consta de dos componentes, soluto y solvente. Las mezclas homogéneas no se pueden separar por métodos simples como decantación, filtración o tamizado, sino que se emplea otro tipo de métodos como cristalización, cromatografía o destilación. Ahora te preguntarás qué son las dispersiones o qué es un sistema disperso. Déjame te cuento. Las dispersiones son mezclas homogéneas en la cual uno de los componentes puede estar en estado sólido, líquido o gas, que es nuestra fase dispersa, disuelto en otra fase que se le llama fase dispersante, que puede ser una sustancia sólida, líquida o gas. Existen en nuestro alrededor muchos ejemplos de dispersiones. Entre ellos les puedo mencionar el polvo que flota en el aire, las bebidas carbonatadas y el zumo de algunas frutas. ¿Sabías que algunas aleaciones poseen memoria de forma? Existe una aleación llamada nitinol que consiste en una aleación de 55% níquel y 45% titanio. Por tanto, si un resorte hecho de nitinol se deforma y luego se calienta ligeramente, volverá a su forma inicial. Esta habilidad del nitinol lo hace útil para usarse en aparatos dentales. El cuerpo humano es lo suficientemente cálido como para que el arco se enderece lentamente alineando los dientes. ¿Sabías que la salinidad del agua salada y el líquido extracelular de los animales multicelulares se proporciona principalmente mediante el mismo compuesto, el cloruro de sodio? Este es también el compuesto que utilizamos para la sal de nuestros alimentos, que comúnmente llamamos sal de mesa. Con lo que te acabo de explicar que es un sistema disperso, te preguntarás si en algún momento tú has utilizado o has hecho un sistema disperso. La respuesta es sí. La mayoría de mezclas que nos rodean se categorizan como dispersiones. Sin embargo, no todas las dispersiones presentan las mismas características. Entre las dispersiones existen tres tipos de dispersiones: suspensiones, coloides y soluciones. ¿Qué es lo que las diferencia a cada una de ellas? El tamaño de partícula. Ahora les explicaré qué son las suspensiones. Las suspensiones tienen un tamaño de partícula mayor a 1000 nanómetros. Por ejemplo, si disolvemos arena en agua, podemos ver que en primera instancia la mezcla se mantiene en mezcla, pero transcurrido un lapso de tiempo, las partículas de arena se van al fondo. A esta dispersión momentánea se le llama suspensión. Existen otros ejemplos de suspensión, como por ejemplo el agua turbia de los ríos, en la cual el agua del río arrastra los sedimentos formando partículas en suspensión. Otro ejemplo son las acuarelas, en la cual se disuelven en agua colorantes en polvo
las cuales se colocan luego en el lienzo. El lienzo absorbe esa agua y queda depositado el colorante. Otro ejemplo son los medicamentos en polvo, los cuales se disuelven en agua y se deben de agitar vigorosamente para que sus partículas no vayan al fondo. Un ejemplo de esto puede ser la penicilina, la cual viene en polvo y se diluye o se hace la suspensión con agua salina. Hay medicamentos que vienen preparados como por ejemplo la leche de magnesio o el Pepto-Bismol. Muy bien, jóvenes, ahora les voy a explicar qué son las dispersiones coloidales. Entre las dispersiones, suspensión y soluciones existe un tamaño de partícula intermedio, a la cual le llamamos coloides. Estas dispersiones coloidales tienen un tamaño de partícula tal cual ellas pueden estar como nadando o mantenerse sobre la fase dispersante. Los coloides se pueden diferenciar de las soluciones por ciertas características. Ellos tienden a ser de color lechoso, nebuloso, pero en algunas veces presentan como apariencia clara. Es ahí donde puede haber la confusión entre coloides y soluciones. Por tanto, les explicaré las características con las cuales podemos diferenciar los coloides de las soluciones. El primero está que tiene características absorbentes. Ellos tienen una relación área-masa bastante grande, lo que la hace un agente absorbente muy bueno. Otra característica es que en ellos se puede desarrollar el efecto Tyndall. Para desarrollar este efecto Tyndall, tú lo puedes hacer en tu casa, pero debes de hacerlo en un cuarto oscuro. Tener un láser, puedes hacer una solución acuosa de maicena y una de sal, como las que tenemos ahorita aquí. Apagaremos la luz para poder ver el efecto. El efecto Tyndall consiste en que los coloides dispersan la luz. Vamos a hacer pasar un haz de luz sobre una solución, la cual la atraviesa perfectamente, no así en la solución coloidal. Y esto es porque el haz de luz comienza a chocar con las partículas coloidales, lo que hace que dispersa la luz. Muy bien. Otra de las características para poder distinguir a los coloides es el tamaño de partícula. El tamaño de partícula de los coloides va de 5 a 1000 nanómetros. Otra propiedad es el movimiento browniano. ¿Qué implica esto? Significa que las partículas se mueven de forma aleatoria debido a choques con las partículas del medio fluido. Bien, ahora hablaremos sobre los tipos de coloides. Los coloides se clasifican de acuerdo a los estados de agregación en los que se encuentran la fase dispersa y la fase dispersante. Si la fase dispersa es líquida y la fase dispersante también es líquida, tenemos una emulsión y por ejemplo puede ser la mayonesa, la leche y los aderezos de ensaladas. Si la fase dispersa es un sólido y la fase dispersante también es sólida, tenemos un sol. Por ejemplo, está el vidrio de colores, los cerámicos, cauchos reforzados. Si ahora tenemos una fase dispersa líquida o sólida, y una fase dispersante gaseosa, tenemos un aerosol. Por ejemplo, el polvo en el aire, el humo o la niebla.
Si la fase dispersante es líquida y la fase dispersa es un sólido, tenemos un gel. Y entre los ejemplos se encuentran pintura, gelatina, barro, jaleas. Si la fase dispersa es un líquido o sólido y la fase dispersante es un gas, tenemos una espuma. Por ejemplo, la crema batida, la espuma de jabón y la espuma de cerveza. Muy bien, jóvenes, ahora les explicaré las soluciones. Cuando hablamos de soluciones, ahora empleamos el término soluto y solvente. El soluto se refiere al compuesto que está presente en menor cantidad y el solvente al compuesto que está presente en mayor cantidad. Existen varios tipos de soluciones, las cuales también se les llama diluciones. Existen diluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Por ejemplo, una dilución o el bronce es una dilución sólida, el cual es una mezcla de cobre y estaño. Una dilución líquida, como por ejemplo, alcohol y agua. Y por último, la dilución gaseosa, que podemos dar como ejemplo el aire. Dentro de las diluciones podemos también mencionar que existen concentradas y diluidas. Cuando hablamos de concentradas y diluidas, podemos ejemplificarlo con la siguiente gradilla que contiene los siguientes tubos de ensayo, en la cual al lado derecho se encuentran los tubos con mayor concentración y conforme se desplazan a la izquierda vamos viendo cómo las soluciones se diluyen. Muy bien, jóvenes. Ahora haremos un repaso del tamaño de partícula de las dispersiones. La primera, la cual les expliqué, son las suspensiones, que tienen un tamaño de partícula mayor a 1000 nanómetros. Estas partículas son visibles al ojo humano. Luego tenemos los coloides, que tienen un tamaño de partícula de 5 a 1000 nanómetros. Entre los coloides cabe mencionar que existen 5 clases: gel, sol, emulsiones, espumas y aerosoles. Y por último tenemos las soluciones, que tienen un tamaño de partícula que va de 0.1 a 1 nanómetro. Este tamaño de partícula interactúan en la solución en forma de iones o moléculas. Cuando hablamos de las propiedades de las soluciones, aparece el término solubilidad, el cual consiste en la capacidad de un soluto en disolverse en un solvente a determinada temperatura y presión. Entre los factores que afectan la solubilidad está el tamaño de partícula. Por ejemplo, tenemos 2 vasos con agua en los cuales vamos a disolver azúcar.
agregamos azúcar en diferente tamaño de partícula y observamos que en la solución donde se tiene un tamaño de partícula más grande es más difícil solubilizar el soluto. En cambio, en el recipiente donde tenemos un tamaño de partícula menor es más fácil solubilizar el soluto. Otro factor que afecta en la solubilidad es la temperatura. La temperatura, si tú ya has elaborado frescos en tu casa, si colocas azúcar en el solvente que es agua, y este está helada, te va a costar mucho más disolverlo que en un recipiente que contenga agua a temperatura ambiente. Por tanto, si hablamos del tamaño de partícula, a menor tamaño de partícula, mayor solubilidad, y con la temperatura, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Otro factor que afecta la solubilidad es la presión, pero esta es más aplicado cuando hablamos de soluciones de gas. Lo mismo, a mayor presión, mayor solubilidad del gas. Entonces, tendríamos los factores que afectan la solubilidad son temperatura, tamaño de partícula y presión. Muy bien, jóvenes, ahora les hablaré de las propiedades de las soluciones. Estas pueden ser propiedades constitutivas o propiedades coligativas. Vamos a partir explicándoles las propiedades constitutivas. Estas propiedades constitutivas, como la misma palabra lo dice, dependen de la constitución o naturaleza de las sustancias en la solución. La primera propiedad constitutiva es la densidad, en la cual las masas parciales de los componentes de la solución se suman y estas son equivalentes a la masa total del sistema. No obstante, los volúmenes de las sustancias puras pueden variar y que al mezclarse este volumen también puede variar, puede aumentar o puede disminuir. Otra propiedad constitutiva es la conductividad eléctrica. Esta conductividad eléctrica prácticamente es en la cual los iones se disocian en una disolución y estos iones conducen la electricidad. A estos se le llaman electrolitos. Existen dos tipos de electrolitos: electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Cuando decimos electrolitos fuertes, se refiere a que ellos tienen más capacidad de conducir la electricidad. Cuando nos referimos a los electrolitos débiles, quiere decir que estos sí conducen la electricidad, pero tienen menos capacidad que los fuertes. Un ejemplo como ello puede ser el vinagre. Muy bien, jóvenes, ahora les voy a explicar las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas prácticamente dependen del soluto o del soluto en la solución. Una de las propiedades coligativas es la disminución de la presión de vapor, pero para entender esta propiedad debemos de entender qué es la presión de vapor. Nosotros podemos observar como ejemplo este frasco, el cual contiene un solvente, en este caso agua. A temperatura ambiente siempre habrá paso de la fase líquida a la fase vapor, quiere decir que tendremos moléculas en estado líquido como también moléculas en estado vapor. Estas moléculas en estado vapor ejercen una presión hacia la fase líquida. A esa presión se le llama presión de vapor. Ahora que entiendes qué es presión de vapor, te explico qué es la disminución de la presión de vapor. Cuando yo agrego un soluto no volátil me refiero a que este soluto en la solución, si yo agrego temperatura, este no se me va a pasar a la fase de vapor, sino que se mantiene en la solución.
Al colocar este soluto no volátil, este comienza a interaccionar con las moléculas del solvente y evita que las moléculas o el mismo número de moléculas pasen a la fase vapor. Por tanto, habrá una disminución de la presión de vapor, porque habrán menos moléculas en la fase vapor que ejercerán presión hacia la fase líquida. Ahora les explico las propiedades coligativas del punto de congelación. Para este es una disminución del punto de congelación, en la cual al agregar un soluto no volátil, este solvente no me va a congelar a la temperatura que habitualmente congela él, sino que va a congelar a una menor temperatura. Por ejemplo, el agua normal congela a 0 grados centígrados, pero el agua salada congela a menos 2 grados. El aumento del punto de ebullición, esto me implica que el solvente tiene una temperatura de ebullición, pero al agregarle un solvente no volátil, este no tendrá ya ese punto de ebullición, sino que su punto de ebullición será mayor. Por último, la propiedad coligativa de la presión osmótica. Para eso tenemos que saber qué es ósmosis. Ósmosis es la difusión del solvente a través de una membrana permeable. Tenemos que diferenciar entre las membranas permeables y las membranas semipermeables. Una membrana permeable me permite el paso de soluto y solvente y una membrana semipermeable me permite el paso solo de solvente. Por tanto, digamos que tenemos un sistema en el cual tenemos un soluto con un solvente separados por una membrana semipermeable y al otro lado tenemos solo el solvente. Se me da una difusión del solvente, que está más diluido, hacia el soluto más el solvente, que es la parte más concentrada. Pero para evitar ese flujo, yo agrego una presión en la parte más concentrada. A esa presión se le llama presión osmótica. Este tipo de fenómeno es muy utilizado por las células para analizar la alimentación y la excreción de ellas. Muy bien, jóvenes, ahora nos queda claro que las dispersiones juegan un papel importante no solo en nuestra vida, sino en la industria. Muchos de los alimentos que nosotros consumimos son dispersiones, como por ejemplo la leche, la mayonesa, y tienen muchas aplicaciones en la industria, en los automóviles, como la fabricación de anticoagulantes o anticongelantes. Ahora sabemos que la ciencia es muy importante para nuestro diario vivir, ya que nos ha brindado con el paso del tiempo una mejor calidad de vida. Bueno, jóvenes, espero les haya gustado la clase y los espero la próxima semana en este mismo